Señores, bienvenidos a Santos y Herejes. Aquí venimos con otro episodio Lo que tu pastor no te dijo. interesante de lo que tu pastor no te dijo. Y este es un tema que va de lleno con, con los pastores y la familia pastoral, vamos a decir. Vamos a estar tocando el tema hoy del nepotismo dentro de la iglesia. La Y herencia. la herencia, así lo que los padres sembraron, lo van a Los cosechar hijos, los pues ya hijos. los hijos. ¿Qué, Rafa, para ir entrando entre materia y no divaría mucho, porque ya es tarde, señor, estamos grabando súper tarde. Yo vengo Eh, del cine. ¿Qué era? Son las 2:25 de la sí, noche. esto no es saludable, esto no debería de estar pasando, no deberíamos de estar grabando a esta hora, en verdad. La mente y el filtro como que eh, se va. Pero yo creo que por eso es que están aquí, porque hablamos sin filtro. Pero estamos hablando del nepotismo dentro de la iglesia. Rafa, ¿qué es el nepotismo? Esa palabra El tan tan fine. interesante, El tan, nepotismo es como un lineaje tan familiar de cuando compuesta. dejarle que un padre le deje su herencia a un hijo. O sea, que es un linaje de un jefe que después dejó a su hijo como jefe y ese dejó a su otro hijo como jefe, así sucesivamente. Y vemos también, o sea, nepotismo lo podemos entender como de una u otra forma, las personas que están en el poder, que involucren a sus familiares, no necesariamente, digamos, como bien Rafa decía, en un negocio, en una actividad, en puestos políticos, por ejemplo, no necesariamente por los talentos o los dones que estas personas Por tengan, el, sino por el mero simplemente hecho de ser familia. de ser familiar y de estar conectado. Entonces hoy vamos a hablar, entrando un poquito en el tema del nepotismo dentro de la iglesia, que es un tema interesante. Yo no sé si a ti te pasa, Rafa, yo tengo amigos que no son cristianos, ¿verdad? Y uno de los Qué temas que sorpresa. siempre salen a relucir cuando ellos están hablando o criticando el cristianismo, es que ellos ven la iglesia como un negocio. O sea, si tú lo ves viejo, es algo redondo. Tú tienes a las Una, personas una organización ofrendando, no, pero una no organización sin fines de lucro gubernamental, sin que fines no de paga lucro, impuestos. no paga impuestos, tú no tienes que rendir cuenta de lo que entra, de lo que sale. Entonces ellos dicen, viejo, fíjate que es un negocio. Aparte de eso, ellos hacen observaciones, ¿verdad? Y dicen, mire, que en esta iglesia tú tienes como al pastor, y entonces, ¿quién es el copastor? Pues resulta que es un primo, un hermano. ¿Y quién es el Un pastor? hermano. Porque siempre como en ese crecimiento como que está el pastor general, ¿verdad? De la iglesia o el apóstol, como dependiendo de la iglesia que tú vayas, tú tienes entonces, uno de los hijos está encargado de pastor de niño, el otro de los hijos está de pastor de joven y como que se van distribuyendo las posiciones. El La pastor de esposa, alabanza. el pastor de alabanza es uno de los hijos, La la esposa es la esposa copastora. es la copastora o tesorera, que pasa muchas veces, como que está la tesorera. Entonces los papás dirigen como el grupo de familia. Los papás están encargados como del ministerio de la familia y pastoreado. Entonces como que ellos dicen, ven acá, pero el dinero se está quedando como dentro de la familia. Ujú. Entonces es un tema que la realidad no solamente de manera interna, muchas veces nosotros nos cuestionamos como, pero ¿por qué fulanito, el hijo del pastor, como que lo están poniendo en posiciones de liderazgo, cuando no necesariamente esta persona Las tiene aptitudes o habilidades ese talento? para llevar a cabo el trabajo ministerial, ¿verdad? Exacto. Entonces, cuando siempre salen estos temas, salen, ¿verdad? Hacen comentarios, hay varias iglesias como que son mencionadas, y eso, Hilson. Hilson, fue en su momento una de ellas, para no mencionar ninguna de las iglesias así como conocidas de nuestras zonas que frecuentamos, pero la realidad es que cuando ellos mencionan eso, uno a veces se tiene que quedar como callado, porque como, bueno, Porque ¿qué te digo? pasa en nuestro círculo. Como que en verdad tú tienes cierto tipo de razón. Con eso, Rafa, ¿qué tú crees cuál es tu opinión de este tema del nepotismo dentro de la iglesia? Yo creo que pasa, que una realidad por lo menos en el mundo protestante, en el mundo evangélico, que es donde tú y yo nos movemos, Ujú. donde
O sea, que en la cabeza de la iglesia es el pastor y él tiene cierto poder de quién es y quiénes no son los líderes de la iglesia. Eh, lo he visto mucho, o sea, en mi caso yo crecí en una iglesia donde el director de alabanza puso como director de alabanza de joven a su hijo. Eh, ¿Por qué te ríes, Samuel? No, viejo, no, te estoy dejando ser libre. Y también en otras iglesias también, por ejemplo, conozco que una de las hijas del pastor es la pastora de joven adolescente de la iglesia. Eh, También una iglesia muy famosa aquí de Santo Domingo, el que ahora es el pastor, es hijo del previo pastor. Ok, Y o co- sea que se y fue con- pasando como el relevo así. sí, sí. Y también los demás hijos del pastor están involucrados en la iglesia de una u otra forma, sea en el área de jóvenes, sea quizá en la alabanza, pero o sea, no es que están involucrados de que son parte de lo voluntario, ¿no? Ujú. Son líderes, son parte del Estado que le tienen en cuenta el pastor general. Y con esto no quiero decir que sea algo malo en sí mismo, que una familia esté involucrada en el ministerio. Yo creo que, por ejemplo, si a ti te mandan de misionero a un país recóndito y tú te vas con toda tu familia va a servir la iglesia de una u otra forma. Y quizás incluso en puestos de liderazgos, Claro. de liderazgo, pero quizás esto se puede prestar a prácticas no saludables, de que por el mero hecho de yo ser familia del líder, yo tengo una posición Ujú. asegurada. Por ejemplo, papi, yo quiero, si tú eres el hijo y el pastor es tu papá, papi, yo quiero el grupo de alabanza. Y Claro, quizás, mi hijo, así. y quizás esa persona no tenga las aptitudes, no, también ni siquiera esté calificado por el ministerio. Yo no vi a Pablo decir en Timoteo de que la calificación del ministerio que tú seas hijo de un líder. Que es parte de los requisitos, de los prerequisitos para ser Sí. líder. No, Pero viejo, y también, o tú, sea, yo lo he visto de ambas formas. Lo he visto practicado de forma negativa y practicado de forma positiva. Un ejemplo positivo Bethel, ujú, el pastor Bill Johnson, su hijo, Brian Johnson, fue por muchos años el pastor de alabanza de la iglesia y, y ahí tengo que decir que hizo un excelente trabajo, que mira dónde está Bethel Music ahora mismo. En otros casos he visto cómo el hijo del pastor se mete en la iglesia y destruye la iglesia, pero, muy fuerte. pero ambos escenarios son posibles. Cabe decir que Bethel es una iglesia que de manera teológica no apoyamos para que No, quede eso en... solamente menciono el ejemplo por el tema de la Por lo alabanza que ya. no, y la realidad es que en ese sentido sí cabe decir que esas personas no tienen en lo moral, vamos a decir, Ujú, como cola que le pise. O sea, la realidad es que nunca ha habido o nunca he escuchado de ningún, fuera de la parte como sobre hipercarismática, teológica. ¿verdad? Ujú. Nunca he visto nada de temas morales con eso. O sea, que ahí como que sí podemos darle cierta validez y podemos ser objetivos con eso. Y tú sabes, viejo, que tú estabas mencionando que de verdad, o sea, existen tanto buenos como malos ejemplos dentro de eso. Yo, igual que tú, soy partícipe de que yo quisiera, ¿verdad? Que si yo estoy en un momento en servicio, que toda mi casa estuviese sirviendo al Señor, ¿verdad? De una u otra forma. Ujú. Y la realidad es que sí vemos muchos ejemplos de hijos de pastores que sí tienen un don y sí tienen un talento y sí tienen un llamado como para el servicio en distintas áreas. O sea, que al final de cuentas, cuando hablamos de nepotismo, no necesariamente tiene que ser de hijos de pastores o familiares sirviendo, sino cuando estas personas que ponen en posición de liderazgo, ponen en servicio, no cumplen con los requisitos para llenar la vacante, Sí. vamos a decir. Y eso es Ujú. algo, con los temas que yo he oído con esto y la experiencia que he tenido, siempre como que lo asocian, el servicio de la iglesia. Y cabe decir que es muy importante que quede claro la realidad, viejo, y siendo sincero, es que esto es un problema que solamente pasa en las iglesias no denominacionales, o sea, no necesariamente iglesias carismáticas, pentecostales o bautistas, son aquellas iglesias que no están
no se rigen bajo algún concilio. Siempre vemos como estas iglesias que van abriendo, que van emergiendo en distintos lugares donde las personas, tú sabes, fundan la iglesia, que de una u otra forma en estas iglesias es que se ven estos ejemplos de nepotismo. En las otras es muy raro a tú encontrarte como con este, Pero cuando tú dices con no este sistema. denominacionales, quizás las tradiciones clásicas, qué sé yo, los presbiterianos, Ujú. los luteranos, porque voy a poner otro ejemplo de algo que pasó negativo. Hillsong en sí mismo es una denominación al final del día y se Pero practicó yo mucho. lo, pero yo lo veo viejo, Hilson era como su propia denominación. Ellos tuvieron un tiempo bajo las asambleas de Dios, pero al final de cuentas, yo creo como que Hilson era su propio animal. Ellos No, eran su hoy en día, propia. hoy en día son su propia Ujú. denominación. Pero hubo un tiempo que se dieron como parte de las asambleas de Dios y aún Ujú. así el nepotismo se dio. Sí, eso es real. Yo no sé, yo no creo que la sombrilla de la denominación o el concilio te cubra 100% de que eso no pase, pero sí hay más, las posibilidades se reducen a más. Sí, como Porque que ya se controla un poquito. se controla un poquito más, porque ya la decisión de quién va a ser el líder cabeza de la iglesia lo tiene que decidir un grupo de ancianos externo a la iglesia Ujú. local, que responden a una jerarquía más arriba todavía. A diferencia de cuando la iglesia es totalmente autónoma, yo creo en la autonomía de las iglesias locales, Y pero creo que lo dejamos como claro en el episodio pasado, que la realidad es que no hay nada malo con una iglesia que surja, ¿verdad? Que una persona de cierta forma sienta el llamado, ¿verdad? Y de verdad ese llamado se vea, haya respuesta, ¿verdad? Del llamado, una persona que de manera se mantenga limpio, ¿verdad? Sin mancha y que cumpla con los requisitos que tenemos en las escrituras, ¿verdad? Para ujú, pastorear. sí, sí. Eh, pero sí, o sea, creo que, creo que las denominaciones pueden ser un resguardo Ujú. para que ese tipo de cosas se den, pero no creo que es una garantía. Pero como tú decías, yo sí creo que en los lugares que comienzan así, de la nada, Ujú. donde Es como que se ve. se ve más fácil también. Y mire, yo también he escuchado mucho, porque lo asocian siempre, digamos, donde se practican estas cosas, tienden a ver la iglesia, o tienen una visión de la iglesia muy Viejo Testamento, y me explico con eso. O sea, que ven mucho la iglesia como si fuera el templo o el reino de Israel. Entonces asocian mucho como, bueno, vemos en el gobierno de Israel cuando Dios instituye reyes, bueno, el pastor entonces es la posición de rey dentro Ujú. de la iglesia, como se veía siempre en el reinado de Israel, que se iba pasando como el bastón del gobierno de padres a hijos, o sea, era algo como De Salomón. exactamente, como se va heredando el reino a tus descendientes. Pero tenemos que ser claros, creo que ahí viene mucho y por eso era que te decía que yo veo más este comportamiento con estas iglesias no denominacionales, porque desasocian, ¿verdad? O ven la iglesia, ven las escrituras con ojos modernos y no lo ven con ojos antiguos, como señores, estamos hablando de una monarquía, un gobierno Ujú. de monarcas, o sea, hay reyes. Incluso bajo los estándares de Pablo, yo creo que ni David ni Salomón hubiesen podido servir como ministros en el nuevo pacto. Para nada, o sea, bajo los estándares que tenemos en las escrituras de qué debía de ser un anciano de la iglesia, creo que muy posible la gran mayoría del Antiguo Testamento hubiesen sido rechazados para las Para el posiciones. ministerio. Entonces, pero vemos este trapazo como que se va pasando de padre a hijos y la realidad es que al final de cuentas, si llevamos esta visión, mi opinión personal es que estamos como cohibiendo mucho de la iglesia y estamos al mismo tiempo como levantando falso testimonio de lo que es el cristianismo y de lo que debería de ser el gobierno, ¿verdad? Ese. Sí, sí, yo Dentro creo de la que cuando iglesia. se levanta, y que también, mira, eso se puede prestar a que la gente de fuera y hasta lo mismo de adentro lo vean como, ahí nada más se ponen a lo que son o familia o amigos del líder. No, y entonces, Y cuando entonces para colmo esa persona no tiene o sea, primero no cumple moralmente con lo que se requiere el ministerio, no tiene los requerimientos que dice Pablo en Timoteo.
da mucho que decir al final del liderazgo, de cómo el liderazgo principal está manejando la iglesia. Porque piensa, tú de verdad crees que los ingresos de la iglesia, el sudor de los hermanos que van a la iglesia, hay que destinar parte de ese dinero a este bueno para nada que está ahí sirviendo simplemente porque el pastor lo puso. Cogiendo un Y es sueldo. familia del pastor, sí. Eso es muy fuerte y real. O sea, viejo, lo triste en todo esto es que es un tema que se ve y creo que a veces cohíbe de que personas que tengan mayor talento, tal vez un llamado en esta área, ah, tomen posición dentro Ujú. de la iglesia, porque es como, bueno, ¿cómo tú vas a crecer en esa posición si esa posición está reservada para uno de Verdad. los hijos? Y es como que de cierta forma en este caso como los familiares, los hijos y allegados, tienden a tener como un camino más abierto para su crecimiento Ujú. dentro de la iglesia. En crecimiento no me refiero a un crecimiento espiritual, como deberían de tener todos Pero, los que pero asisten, sino pero un para la escala de crecimiento poder es más escala fácil para de llegar. poder. Y de cierta forma, a veces creo que cohíbe, ¿verdad? A muchas personas que están dentro del servicio, porque es como, o sea, ¿de qué vale mi servicio si al final de cuentas se lo van a terminar dando al hijo del pastor? Y siempre es como, no es del que quiere ni del que puede, sino del que Dios tiene misericordia. Es como, Dios Dios tiene mucha o misericordia el de pastor, los como hijos de que pastor. coincidencia que la misericordia como que siempre está asociada con los familiares. Ujú. Entonces, da a veces como, tú sabes, como que Pero se siente y espérate, sí. tenemos que hacer un paréntesis. No estamos diciendo que si usted es pastor y sus hijos sirven en la iglesia, No, para lo estamos nada. acusando de nepotismo. Ojalá que todos Ojalá su sus iglesia hijos entera, sí. estén sirviendo dentro de la iglesia. Ojalá que toda su iglesia sirva, que todos sus hijos estén full adentrados en el llamado y no solamente en el llamado, sino en la visión, ¿verdad? De lo que se está compartiendo aquí, de lo que se está haciendo aquí. Y con eso, que quede claro, o sea, no estamos para nada en contra de eso. O sea, yo conozco muchísimas personas que tienen el talento y son hijos, ¿verdad? De líderes, son hijos de pastores y ellos han continuado con ese legado. Al final, yo creo que algo importante con todo esto es el legado dentro de la iglesia. Ujú. Nosotros deberíamos de una u otra forma poder pasar nuestra fe a nuestros hijos. Uno viejo, qué mayor ejemplo que Timoteo, que él llevó la fe de su abuela y de su madre. O sea, él llevaba Ujú. eso y mira dónde terminó Timoteo. O sea, por honrar o la visión de su madre, de su abuelo. O sea, él continuó por ese camino, tercera generación, manteniendo La la fe fe. Entonces, en ese sentido, no está mal de que tus hijos sirvan o está se encuentren involucrada. dentro del servicio, estén involucrados, incluso que lleguen a posiciones, ¿verdad?, de liderazgo y de incluso pastorado. El detalle está más, y creo que ahí es donde entra la realidad del nepotismo dentro de la iglesia, cuando estos hijos no están capacitados para llevar la posición. Es muy común donde vemos personas con llamados y lo que pasa, viejo, yo no sé si tú te has dado cuenta, es que siempre como de la misma forma que esto ¿Cómo así? funciona. Tú tienes, por ejemplo, el pastor, ¿verdad? De la iglesia. Resulta que tiene, vamos a decir, tres hijos, para poner un ejemplo. Tiene dos varones y una hembra. Siempre hay uno de los hijos que se tira como para el lado administrativo, ¿verdad? Como la administración de la iglesia, la administración de los bienes. Hay otro hijo, ¿verdad? O no tanto en lo administrativo, también como en lo musical, como que siempre los hijos de Ujú. pastores, yo no sé por qué, están asociados con la Todos música. son músicos, Todos son o músicos, cantan. o cantan o tocan algún instrumento, entonces como que empiezan siempre como en los ministerios, como sirviendo, si es la hembra empieza a servir con los niños, si canta empieza a servir con el grupo de alabanza, pero vemos que empiezan como ya van creciendo, ¿verdad? Estas personas y se van moviendo. Entonces, da la casualidad, ¿verdad? Llegan a una edad ya son líderes, ¿verdad? Son solteros todos, pero ya están de cierta forma como dentro del liderazgo. Vienen y se casan y automáticamente tienen un mes de casado. Resulta que tenemos nuevos pastores de jóvenes así en la iglesia o nuevos líderes de alabanza. Como que siempre hay
como que es común, que esto es lo que se ve, como y empiezan como en esa escalonada, como bueno, tenemos que ponerte como pastor de jóvenes porque no sé por qué la iglesia tiene la visión del pastor de joven como el entrenamiento para tú ser el pastor de la iglesia. Y como que no, viejo, Es el verdad. pastor al final de cuentas, o sea, está velando por las almas de igual forma, está cuidando el rebaño. Pero siempre tenemos como eso, entonces como, ok, lo voy a poner de pastor de jóvenes porque es momento de que él se entrene como pastor. Entonces tengo mis copastores, ¿verdad? Dentro de la iglesia, pero ya mi hijo madura, ya se va poniendo más viejo, empieza a tener a sus hijos, ¿verdad? Entonces ahora pasamos y, bueno, yo entiendo que hay dos opciones aquí. O el pastor de la iglesia se vuelve apóstol, ¿verdad? Y vuelve a su hijo pastor, o de una u otra Se han visto forma, casos, sí. se han visto casos, de una u otra forma, él termina enviando al hijo como, ok, tú vas a formar una nueva iglesia. Y lo envía esa cría de muchachos a formar la iglesia. Y Una dentro nueva de, iglesia. entonces con los otros dos como que también se siguen repartiendo posiciones, que si va, tú eres la líder ahora encargada de las mujeres, te vamos a abrir un ministerio personal con las jóvenes hembras. Y así por así, como que se van distribuyendo ciertas tareas y resulta que al final de cuentas, como bueno, es que están al servicio al tiempo completo, deberíamos de una u otra forma remunerar, ¿verdad? Este servicio de los hijos. La realidad se han visto casos, hemos tenido tanto, como tú dices, como casos buenos como casos malos, personas que sí están capacitadas, personas que sí se forman, ¿verdad? En el ministerio, que sí ponen sus talentos al servicio de la iglesia y de todos los que asisten, y que también de una u otra forma ayudan, ¿verdad? Al crecimiento de la misma y a la Iglesia. capacitación de los santos. Personas que salen a formarse teológicamente, personas que salen a formarse en lo práctico, ¿verdad? O sea, si yo voy a voy a estar ayudando, quiero ayudar en las finanzas con la iglesia, pues hago mi bachelor's así en administración de empresas, hago mi maestría en finanzas, etcétera, etcétera. Entonces, no está mal el servicio de los hijos dentro de la iglesia, que de una u otra forma los hijos alcancen posiciones de liderazgo. Pero lo que sí está mal es cuando esta persona es no apta, ¿verdad? Para el servicio. Y también, viejo, algo interesante con ese tema del nepotismo es que no sé por qué sucede también lo siguiente con el nepotismo. Digamos que el pastor encuentra a uno de los jóvenes de alabanza, ¿verdad? Ya que habíamos tocado, lo estoy tomando como ejemplo, no se me ofendan. Encuentro uno de los de alabanza, ¿verdad? Los muchachos de la alabanza en cuchicheo, en El amor, ¿verdad? cuchicheo. En amor, en pasión con una chica. Han pecado. Vamos a poner de ejemplo al baterista o al de la guitarra, que tienden a ser como lo más salvaje, con una Ah, muchacha de la iglesia, ¿verdad? En pasión. Resulta que esta persona lo ponen en disciplina, no puede tocar por 6 meses, no puede ejercer su don, su talento, tiene que ir a administración, tiene que ir a consejería, etcétera, etcétera. Pero resulta que el hijo de pastor comete como el mismo acto y todo cambia. Es como, bueno, hay que mostrar la gracia del Señor. También se dan momentos en los que los hijos fallan, ¿verdad? Pero la consecuencia no es la misma. O sea, hijos de líderes, hijos de pastores fallan y la consecuencia de su fallo no es igual a de otra oveja. O se empieza a abrir cierta permitividad dentro de las reglas que ya nosotros o la institución, ¿verdad? Tenía ya impuesta la iglesia. Digamos, si es una iglesia un poquito más conservadora de que el vestuario, la ropa, si es una iglesia de En contra de los corte tatuajes. en contra de los tatuajes, en contra del pelo largo, pero vemos ya como al hijo de pastores y líderes como entrando en ese way, empiezan a hacer estas cosas y en vez de una u otra forma poner a la persona bajo la dirección de la iglesia y con esto que quede claro, no estamos en contra de los tatuajes, ni del pelo largo, ni de la manera de vestirte, ni de tu expresión artística dentro de la iglesia, pero lo que hablamos es de las consecuencias. Otra persona hubiese hecho lo mismo y es posible que lo sienten o lo saquen, pero resulta que cuando lo hace el hijo de un líder, como que la iglesia empieza a moldearse
a lo Ujú. que Ellos son a- los precursores, los que abren el camino para que los otros lo puedan hacer. Pero exacto, lo hace el entonces otro, lo hace el que no es el hijo del líder y se lo lleva el enemigo. se lo entregan a Satanás para Sí, que Satanás tome su carne, ¿verdad? Y él llega a reconocer su arrepentimiento. falta y llega al arrepentimiento. Em, y vemos este tipo de comportamiento. No podemos negarlo, no podemos decir que no es real. Creo que todo el que está escuchando va a sentirse de una u otra forma identificado con esto. Pero al Ujú. mismo tiempo no queremos causar tampoco ningún tipo de desaliento. Si tú eres No, hijo de yo sí, pastor, ¿eh? yo Tú, sí. si tú eres un HP, ¿verdad? Un hijo de Una ch- pastor, si tú eres hijo de un líder, continúa en ese Ujú. llamado que Dios te ha dado. Si tú tienes dones y talentos, estás Sí, preparado, yo también creo que, continúa. mira, si Dios te llamó, Él te va a abrir las puertas y tú vas a cumplir el ministerio que Dios te ha entregado. O Y la sea, realidad es que ojalá, ¿verdad? Y el deseo es que tú puedas seguir el legado de tus padres, aquello que tus padres ujú. han sembrado, que tú puedas ser partícipe de la cosecha. Y me impacta mucho como el mismo Jesús utilizaba ciertas palabras, donde en un momento en su vida se presentó la posibilidad de entrar, ¿verdad?, dentro de este nepotismo, dentro de la iglesia, donde la madre del discípulo amado, ¿verdad?, se le acerca y quiere que a sus dos hijos, A la que ellos derecha y a la estén izquierda. al lado, ¿verdad?, de Jesús. Y Jesús le dijo como, oye, ustedes todavía no entienden lo que yo vine a hacer, o sea, yo vine a servir, no a ser servido. De igual forma, ustedes lo que deberían de estar es sirviendo y no ser servidos. Ujú. Entonces, de que si realmente tú quieres continuar el legado de tus padres, de que tú estés para el servicio y no para ser servido. Y igual esto es para los hijos, para los padres, si se encuentran en esta posición, sus hijos están para el servicio del reino, no para ser ellos servidos de lo que es la iglesia. Y yo creo que con este tema como que podemos dar ya nuestras conclusiones, como que no extender más, no dar más vuelta de mi punto de vista con el nepotismo dentro de la iglesia. La realidad es que tenemos que empezar a sanar eso. Tenemos que empezar a dejar que Esa simplemente el mala hecho de que práctica. son, exacto, de que son tus hijos, ellos van a servir de igual forma que tú. Es muy posible que tus hijos tengan otros talentos que tú lo que Ujú. estás es cohibiéndolo. O sea, si tal vez tu hijo no tiene el talento de estar predicando, no tiene el talento de estar como cabeza, ¿verdad?, de algún grupo, de algún ministerio, pero tiene un llamado tal vez evangelístico o tiene un llamado misionero. Y el O deseo de quizá su él te ha corazón llamado viejo, quizá él te ha llamado el marketplace. te ha llamado al marketplace a tener sus propios Ser un negocios. doctor, tener negocios, un abogado. O sea, ser hijo de un ministro no es igual a yo voy a ser un ministro también. Exacto. Entonces, examinen eso. Yo diría, busquen si tú eres hijo como de realmente cuál es tu llamado, qué es lo que Dios está Ujú. pidiendo de ti. Y si tú eres padre, ¿verdad? Deja que tus hijos sean aquellos que, o sea, que Dios mueva a tus hijos a donde deberían de estar sirviendo y Sí. que no sea algo impuesto sobre ellos. Al final de cuentas, imponer a una persona en posiciones que Dios no lo ha llamado, lo que termina es en tragedia. Siempre Sí, vemos problemas dentro de la iglesia con eso. también yo creo que es importante no tener un doble estándar en cuanto a lo que se requiere de aquellos que ministran y son parte de liderazgos. O sea, si Dios no lo quiera, un hijo de un pastor cayó en pecado, o sea financiero, sea de sexual, sea, llámalo como lo llamemos, que me El que amerite una sea. disciplina, el que sea, eh, que las consecuencias sean iguales, tanto como aquel que no es hijo de pastor o líder, como aquel que sí lo es. Porque eso deja un precedente de que es que al final, o sea, yo creo que no estamos entendiendo. La iglesia no es una compañía, la Familiar. iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la novia del Señor Jesús. No es una corporación de la cual nosotros somos dueños. Tenemos que Bárbaro. empezar, los líderes tenemos que empezar a ver la iglesia de nuevo como lo que en realidad y que es lo que nos ha entregado. Mira, hay cosas, yo tengo hermanas
que yo nunca dejaré a mis hermanas que le pongan la mano, no porque no creo que sean buenas personas, sino que no están aptas para hacerlo. No están hechas para Mira, eso. Y tú mi no quieres que te hermana, tumben el negocio. exactamente, exactamente. Y no es porque no las ame, es que simplemente no están capacitadas, no tienen las aptitudes. Así mismo, y si yo quiero que el negocio siga, no, o No sea, puede. por ¿cómo digo? Una decisión coherente es no ponerlas ahí. Lo mismo pasa con la iglesia. Una decisión coherente, si alguien no puede, si alguien no tiene las aptitudes, no lo pongamos ahí. Si alguien no tiene la vida moral que se necesite, no lo pongamos ahí. La iglesia no es o sea, puse la comparación con un negocio, pero la iglesia no es un negocio, la iglesia son los santos que se congregan en la novena del Señor Jesús. Entonces queremos poner a gente que, o sea, queremos ser tan resbaladizos, o sea, como fácil cuando estamos hablando de la novia de Cristo. Queremos poner cualquier cosa simplemente porque un hijo o un familiar de nosotros. Yo creo que tenemos que tener Buenísimo. más cuidado. Buenísimo. Yo creo que con ese llamado a reflexión de Rafa, ese boche, ese llamado de atención que acaba de dar, creo que podemos concluir este episodio. Señores, dejen el nepotismo dentro de la iglesia. Dejen de querer brillar si no tiene el talento y enfóquense en lo que Dios le llamó. Y nada, señores, gracias por escuchar este corto, breve, no usual episodio de Santos Santos y herejes. Herejes. Nos vemos en la próxima. Bye bye.